Esta se realiza una vez se haya escogido el diseño de investigación adecuado, al igual que la muestra, en concordancia con el problema de estudio e hipótesis. ¿Pero qué implica la recolección de datos? Lo primero que debemos considerar es que en esta sección se deben dar respuesta a diferentes preguntas. La primera, ¿cuál es la fuente de los datos? Es decir, los datos serán dados por personas, se darán a través de observaciones y registros o se encuentran en documentos, entre otros. La segunda pregunta, ¿en dónde se localizan tales datos? Normalmente en la muestra seleccionada, aunque se debe definir con precisión. Luego se debe responder, ¿cómo se obtendrán estos datos? En este paso implica escoger uno o varios medios y definir los procesos que se usarán en la recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Posteriormente se debe responder el cómo se procesarán estos datos, es decir, cómo serán registrados, si se ocupa alguna plantilla y si esta plantilla posteriormente será analizada con algún software de análisis estadístico, como por ejemplo el SPSS o el R. Para esto se debe seguir una serie de pasos en lo que incluye lo siguiente: las variables, conceptos o atributos a medir, la definición operacionales, la forma de cómo se han analizado y operado las variables es de gran importancia para determinar el método de cómo medirlas, que al mismo tiempo resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos, la muestra y los recursos disponibles. Medir significa asignar números, símbolos o valores a objetos o a eventos de acuerdo con las reglas. Los datos cuantitativos son todo aquello que se pueda medir y cuantificar. Es decir, que valga la redundancia, que se puedan medir y se puedan contar. La noción de los datos cuantitativos se refiere justamente a esa característica. Bueno, la medición y la recolección de datos son factores muy importantes al momento de considerar realizar una investigación cuantitativa. En el caso de la nuestra, teniendo un atributo tan grande y tan específico como lo es la ideación suicida, se debe tener claridad en estos aspectos para no hallarnos con sesgos dentro de la misma, o al menos dentro de la muestra. Hay que realizar una recolección de datos rigurosa para determinar si el atributo primeramente se encuentra o no dentro de la población muestra, para posteriormente poder medir con claridad y con exactitud las diferentes dimensiones que se encuentran dentro de la investigación.